hacer que ustedes se acomoden o se confíen, y yo sé por qué bien se los digo. El segundo parcial será muchísimo, diametralmente más demandante. Entonces, por lo cual, sí les sugiero un poco más de, de que se sigan esforzando, pero que no, el buen resultado que muchos pudieron obtener, pues que no haga que, que se duerman. Importante también el tema de seguir asistiendo de forma regular a las clases, como debe de ser. Esto a efecto de no perder puntos de asistencia o de otras actividades que podamos ir realizando, mismas que no, puntos que no podrán reponer de ninguna u otra forma. Entonces, por favor, es un aspecto cual sí necesito que tengamos muy en cuenta. Bueno, vamos a proseguir. Solo voy a grabar la clase porque me sirve para mi registro. Ok. Ya por ahí se tendrá que iniciar. Vamos a ver. This call is now being Listo. recorded. Vamos a compartir la pantalla para poder iniciar a platicar. Vamos a ver entonces, a platicar un poco. Ya hablamos de la estructura social, le dedicamos una clase. Vamos a hablar un poco del derecho de la restitución. ¿Qué es el derecho de la restitución? Restituir o reparar el despojo realizado en la época colonial e independencia es un tema complejo. Los sectores vulnerables tienen poca oportunidad al acceso a la tierra, incluso para pequeños lotes para vivienda, así como para obtener extensiones mayores para cultivo. La acumulación de la tierra paulatinamente se ha legalizado y los sectores que carecen de un espacio para vivienda y para cultivo ha generado situaciones que han provocado fenómenos de carácter social, conllevando conflictos entre comunidades, entre particulares y el Estado, y entre particulares y propietarios privados. El derecho a la restitución, de alguna forma, es un derecho que tienen los pueblos originarios, los pueblos indígenas o cualquier individuo, incluso de por lo menos poder poseer una pequeña porción que le garantice una vivienda o bien una porción de tierra que le sirva para poder generar alimentos. Recordemos que Guatemala como tal es un país eminentemente agrícola, situación que debería de motivar o estimular el hecho de que, por ejemplo, el Estado garantizara dichas situaciones. Pero después de que se dio el despojo y que entendemos hoy cómo se dio esa distribución de la riqueza y que nos segmentó socialmente entre grupos acomodados y personas que no tenían tanto acceso a muchas situaciones que el Estado posterior a la independencia tuvo que comenzar a proveer. Las condiciones de las clases desposeídas no fueron muy distintas durante el fenómeno del despojo y tampoco en el fenómeno ya meramente de la independencia, que en teoría tuvo que haber venido a equilibrar los derechos que los individuos o las personas guatemaltecas hubiesen tenido que tener frente a un Estado que ya se tenía que haber organizado para poder proveer lo necesario a sus habitantes.
les explicaba cuál fue verdaderamente la intención de este grupo de criollos en su momento de buscar una independencia, y que jamás en ningún momento fue poder restituir tierras o algunos derechos que habían sido quitados en un momento determinado. Y un derecho de ellos es la tenencia de la tierra. Podemos ver en diferentes etapas del desarrollo del Estado de Guatemala que en ningún momento, o en muy pocos momentos, mejor dicho, han existido realmente una intención genuina de poder restituir los derechos perdidos sobre la posesión de la tierra. Aunque pareciera, y podríamos decir que este ya no es un problema latente, no es así. Cuando nosotros nos inmiscuimos o nos profundizamos un poco más dentro de los diferentes problemas sociales que tiene nuestro país, nos encontramos que la gran posesión de la tierra hoy por hoy sigue estando en manos de unos cuantos. Yo recordaba algunas estadísticas de no hace muchos años que hablaban de alrededor de un 70 y algo por ciento de la tierra que está concentrado en grandes propietarios, personas que tienen en su posesión grandes extensiones de tierra, que es, sobre todo aquellas tierras que son mayormente cultivables, las tierras que son más ricas para poder generar monocultivos, dígase azúcar, café, palma africana y otros cultivos importantes que se dan en nuestro país. Y un porcentaje bajo es el que se encuentra en pequeños campesinos o medianos propietarios y pequeños campesinos, y una gran porción de la población que no tiene acceso a la tierra. Y sobre todo esa porción de tierra está meramente eh, encuadrada en aquella población indígena que hoy por hoy vemos que poseen las peores tierras, que poseen por regularmente, poseen las tierras menos productivas o las más alejadas. Vemos que no ha cambiado mucho, ni el Estado ha hecho quizás, no, sin el quizás, seguramente no ha hecho lo necesario para poder, si no restituir el 100%, porque nuestro mismo Estado de Derecho limita algunas acciones en cuanto a ello, por lo menos en la medida de lo posible ir restituyendo dichas propiedades. Eso es evidente, y por eso miramos nosotros muchas movilizaciones en diferentes momentos para tratar de alguna manera de los pueblos de hacer ver hacer ver esa situación de restituir la tierra. Y no sé si ustedes recuerdan algún caso o qué caso recuerdan ustedes en sus comunidades referente a el poco acceso que tienen, sobre todo algunas familias, de acceso a la propiedad. No sé si quisieran compartir alguna experiencia de ustedes o que han evidenciado ustedes en sus entornos. Mi amigo, ¿se te activó el micrófono o pasó algo por ahí? Sí, se le activó. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O ustedes creen que en Guatemala está bien distribuida la tierra? ¿Qué ustedes les genera, qué comentario les genera la situación de la distribución de la tierra, o qué experiencias han vivido en sus comunidades donde ustedes han visto si todo el mundo tiene acceso a una propiedad, ya sea para vivir o cultivable, o qué han visto ustedes? Cuéntenme, o no se han dado cuenta nunca de esos fenómenos. Buenas noches, Lick. Escucha, Sí, te escucho, adelante. fíjese que en mi caso yo vivo aquí en Alotenango, Zacatepeques, por el caso de la erupción del volcán de fuego, cuando toda la gente las colocaron en esas como champas o casitas de madera. Sí llevó un tiempo que las volvieran a colocar en otro terreno porque no había una distribución o administración correcta.
porque cuando estuvieron ahí en esas champas de madera, hasta hubo robos, una problemática se hizo. Y yo recuerdo que, si no estoy mal, hasta un señor que le habían expropiado sus tierras, creo que era narcotraficante, no estoy seguro, había dicho que esas tierras que le habían confiscado las usaran para darles, construirles casas a ellos. Pero hasta ahí escuché yo y sí recuerdo yo que toda esa gente sí fue una problemática porque todos andaban para arriba y para abajo y no hubo un control preciso. Gracias, mi amigo. Y aquí sale al tema algo importante también que menciona Brandon, es que principalmente se da un fenómeno. Las propiedades o el poco acceso que tienen los grupos más vulnerables regularmente son en áreas nuevamente vulnerables, que regularmente son los primeros que salen afectados ante desastres naturales. Casos esporádicos son las clases acomodadas o pudientes las que van a tener afectación por este tema, al no ser aquellas personas en algunos puntos muy estratégicos de Guatemala que deciden construir en sus propiedades en orillas de montañas. Pero las mejores tierras están principalmente reservadas para un grupo social. Vemos que la distribución de la tierra no es equitativa, que no todo el mundo tiene acceso a poder tener acceso a la misma y que esa restitución que el Estado tuvo que hacer en su momento no se ha dado. Hubieron pasajes donde el Estado de Guatemala, de una u otra forma, bajo algunas administraciones, sobre todo la administración de Jacobo Arbenz Guzmán, nos habla de una reforma agraria. ¿Alguien sabe de qué consiste la reforma agraria? Francisco, adelante. Si no estoy mal, es que es una ley que propuso Jacobo Arbenz para quitarle tierras a los terratenientes para darle a los pueblos indígenas donde poder sembrar y todo. Exactamente, así es. Jacobo Arbenz, que eso lo van a ver en Derecho Agrario. Muchas gracias por tu participación. Durante un momento determinado de la historia tenemos un presidente llamado Jacobo Arbenz Guzmán, que dentro de sus propuestas de una reformulación del Estado propone que la distribución de la riqueza y sobre todo de la tierra debe de ser de una forma más justa, que no se había dado antes. Por lo cual se plantea que todas aquellas tierras ociosas o en manos de grandes corporaciones debían de ser distribuidas para poderle dar una oportunidad de desarrollo un poco más equitativa, porque no era posible que la concentración de la tierra estuviera en un grupito muy pequeño, mientras la gran parte de la población no tenía ni siquiera algo para poder subsistir o cultivos que fueran, por lo menos les generara lo mínimo para subsistir. Entonces, el Estado ha hecho algunos esfuerzos en algún momento determinado, pero obviamente una clase acomodada no va a permitir jamás que sus beneficios o ese estado de comodidad pudiera ser alterado. Entonces, más adelante, en el curso de Derecho Agrario, ustedes van a ver específicamente la importancia de la tierra, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que somos meramente una sociedad agrícola. Ahora vamos a entrar a otro tema muy importante y que gira mucho en cuanto a los pueblos indígenas, sobre todo porque hemos hablado que lamentablemente, desde mi punto de vista, Guatemala ha sido un país que se ha caracterizado por ser discriminador y racista. Situación, yo les decía en su momento, se da porque el mismo Estado fue fundado por personas que seguramente también eran discriminadoras y racistas. Y discriminación básicamente por su condición de indígenas o condición de no criollos. Entonces el mismo Estado fue fundado para generar esa segmentación, esa falta de uniformidad dentro de nuestra sociedad, que es uno de los grandes éxitos de cualquier sociedad que se pueda decir desarrollada.
el poder generar condiciones de vida de iguales para toda su familia, para todas las familias y todos los individuos de una sociedad. Pero veamos qué podemos hablar un poco de discriminación y racismo. Por principio moral, religioso y político, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Por consiguiente, en una sociedad civilizada y organizada políticamente, a todos se les debe tratar de forma igualitaria, como lo expone Elizabeth Odio Benito en su obra La discriminación en el goce de los derechos humanos. La existencia de todo sistema de los derechos humanos, su estructura fundamental, se asiste sobre el principio universalmente admitido de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ustedes que ya llevaron derechos humanos, saben de forma clara que todos los seres humanos nacemos con derechos que son inherentes a nuestra condición de humanos, que los mismos son irrenunciables. Sin embargo, yo les hago a ustedes la pregunta. Según su entorno, ¿ustedes creen que en nuestra sociedad todos los seres humanos contamos con los mismos derechos por el simple hecho de ser humanos? ¿O realmente en Guatemala no se termina de dar esta premisa que debería de darse? No, licenciado, todavía no todos somos tratados iguales. ¿Y qué tan lejos crees tú que estamos? ¿Estamos cerca, a mitad del camino? ¿Cómo lo ves? Muy lejos, licenciado, todavía. Todavía existen prejuicios, discriminación. No hay un cambio de la sociedad. ¿Y qué tanto crees que hemos avanzado? ¿Crees que ha habido un avance? Un 40%, exagerando. Tú todavía creo que eres optimista. Yo creería que el avance quizás rondará un 15%. Porque ahora no me dejarán mentir. Sí, Roberto, por favor, adelante. ¿Qué tal y cómo está? Buenas noches. Mire, yo no sé si vendrá al caso el comentario, pero ¿usted cree que con esto que está buscando el presidente de El Salvador, cree usted que si en determinado momento se llegara a dar para participar como presidente de Guatemala, ¿usted cree que funcionaría algún cambio? Creo que sí, creo que sí funcionaría. Creo que el señor de aquí de El Salvador es de aquel tipo de personas que nacen una vez en muchísimo tiempo, más movido por sueños y por anhelos de reconstrucción de una sociedad que por otro tipo de situaciones. Quizás el hecho de pertenecer a una familia con una religiosidad distinta, con fundamentos ideológicos distintos, es originario su familia de otro lado, de Oriente Medio, el hecho de ser una familia muy acomodada económicamente, y puede ser que sea de esos locos que nacen una vez cada siglo. Si funcionaría en Guatemala, probablemente, porque los problemas sociales que tenemos en El Salvador con Guatemala no son tan distintos. Son básicamente la región centroamericana, a excepción de Costa Rica, compartimos grandes problemáticas como la desigualdad, la falta de acceso a educación, a salud, y que son una brecha que ahora El Salvador está cambiando. Entonces, pues podría ser que funcione, no es algo descabellado, ¿verdad? Y creo que, fíjense que el ejemplo que pone el amigo me llama a la mente El Salvador. Nosotros sí tenemos una característica un poquito distinta, quizá la más importante, con el resto de países centroamericanos, y es referente a la riqueza multiétnica que tenemos, a diferencia de los restos de países centroamericanos donde la población que se identifica como indígena es mínima o nula. Nosotros aún seguimos teniendo ese conflicto social
de querernos identificar con uno u otro grupo y no hemos logrado homogenizar nuestra sociedad. Seguimos pensando, que se lo decía al inicio de la clase, perdón, del curso, que seguimos luchando por tratar de encajar en un grupo que tenga un mejor estatus de trato. Y esa es una diferencia que también ha sido quizás uno de los grandes problemas que hemos tenido como sociedad, que el hecho de ver algo como algo positivo como lo es la riqueza multiétnica se ha convertido en una de las grandes barreras. Por eso somos un país racista y un país de discriminación, que hemos sido marcados históricamente por esa situación. Y fíjense que aquí Francisco Manuel, coincido con él, donde dice Nolik, hemos retrocedido, es solo un parche a corto plazo. Sí, fíjense que yo he llegado a pensar lo mismo. Creo que hoy el tema del racismo, quizás si no hemos retrocedido, se ha avanzado, pero ha sido muy poco. ¿Por qué? Porque hoy es una sociedad que aunque lo diga, aunque lo piense, no lo dice. Aunque actúe, no lo admite. No sé si me doy a entender. Yo he visto que en Guatemala hay muchas personas que niegan ser racistas, pero su comportamiento sigue siendo racista. ¿O estoy equivocado? Sí, Lick tiene toda la razón. Yo he trabajado en varios lados. He visitado, por ejemplo, aldeas de ciertos lugares por el trabajo que he tenido. Y con las mismas personas que dicen no ser racistas, incluso a veces tienen asociaciones y todo, pero aún así discriminan o se discriminan de entre ellos mismos, siendo a veces las mismas personas indígenas. Entre las mismas personas indígenas se mira mucho esto, la discriminación entre ellos mismos. Sí, y que se da por la misma segmentación social que está desde la propia fundación de nuestro Estado. No es algo nuevo ni algo que nos debería de sorprender, pero sí deberíamos de condenar, porque hoy no se habla del racismo, o soy racista o es racista, porque es políticamente incorrecto o porque de alguna forma se ha tratado de limitar, pero desafortunadamente la conducta sigue siendo muy de esta naturaleza. Lo podemos seguir viendo hasta la actualidad. Les pregunto, ¿cuántos presidentes hemos tenido que se identifiquen como pertenecientes o que tengan alguna conexión con un pueblo indígena? Ninguno. Ninguno. Todos, miren las características de los diferentes presidentes que hemos tenido, no responden a este grupo poblacional que es tan importante. Si nos damos cuenta en el Congreso de la República, cuántas personas que se identifiquen como indígenas vemos actualmente. ¿Serán qué? ¿Unas 5 o 6? Exagerando, o tal vez menos, Lick. 3 o 4. 3 o 4, ¿verdad? Imagínense, y es la población más numerosa que tenemos. Entonces, en el país, o sea que Guatemala no admite que continúa en una conducta racista y que nuestra discriminación que realizamos es por cuestión de etnia. Y eso creo que es de uno de los grandes lastres sociales que tenemos. Pero veamos, porque debemos de aprender a diferenciar, sobre todo nosotros como abogados, qué es racismo y qué es discriminación. Son términos parecidos, pero no son lo mismo. La definición de discriminación. La discriminación no se da en un solo sentido, no es exclusiva de un solo aspecto. Se presenta perdón, que está algo pequeña la letra, en una diversidad sin límites, aunque hay que hacer notar que existen tipos que son usuales: raza, religión y sexo.
Y acá me detengo un poquito, porque en Guatemala no solo practicamos un racismo por cuestión de raza, también hay un racismo por cuestión religiosa, ¿o no es cierto? Sí, es cierto, licenciado. Yo, por ejemplo, me acuerdo que existen instituciones educativas donde si es católico y quiere estudiar a alguien que no es católico, no se le permite. Si es cristiano evangélico y quiere estudiar en un colegio católico, no se le permite. Si es católico, un colegio cristiano evangélico, no se le permite o se le prejuzga. Y si una persona es atea, que también es un derecho, se le señala. Si una persona es de cualquier otra denominación religiosa, tiene un señalamiento. Somos una sociedad que tiene una tendencia muy fuerte a estigmatizar por nuestras condiciones, si no son de raza, de religión. Y ahora también se añade al tema de la discriminación el tema del sexo, y que también es importante tocarlo dentro de esta charla. ¿Ustedes creen que seguimos siendo un país donde las mujeres no tienen la misma oportunidad de desenvolverse o de ocupar los mismos puestos que un hombre tiene las posibilidades de ocupar? ¿O creen que ya estamos equiparados en ese sentido? Ya se está dándole poco a poco, pero sí se está dando. Ya no es como hace tal vez yéndonos a corto tiempo, 5 años o 10 años atrás. Y hay trabajos que están incluyendo más a la mujer y le están dando más oportunidad en ese sentido. Pero sigue habiendo una brecha, ¿verdad? Sí, todavía está algo cerrada, pero ya es menos. Desafortunadamente, las mujeres, aparte de haber tenido que romper una brecha de cuestión de sexo por ser mujeres, también han tenido que romper estereotipos o tienen que luchar ahora con el acoso, con otro tipo de situaciones que se les presentan por su condición de mujer, porque el tema del acoso, por ejemplo, es mucho más marcado en un hombre, en una mujer que en un hombre. Entonces, para especificar y entender que la discriminación también se da en varias aristas y más allá solo de la raza, sino puede ser por otros tipos de situaciones o conductas. Y Ana Sofía también toca un tema interesante. Creo que sí ha habido un avance, no sé qué tanto, pero sí hemos avanzado. Pero desafortunadamente lo que dice Ana Sofía también es cierto. Aunque en las áreas urbanas la forma de criar a una niña ha cambiado bastante, en la Guatemala profunda, que me gusta llamarle, que es aquella Guatemala lejana, la situación de vulnerabilidad de las mujeres sigue siendo alta en cuanto a su acceso a la educación, a la salud y otros tipos de situaciones que siguen siendo vulneradas para las mujeres. No es equitativo en todo el país. En algunos ha habido un avance, pero no ha sido parejo. Sí, Juan Francisco, qué gusto saludarte. Gracias, licenciado. Buenas noches. Fíjese que en teoría se está dando lo que se comentaba en cuanto a la inclusión. Sin embargo, cuando uno va a las estadísticas y va a la práctica, se da cuenta de que incluso empresas que quisieron aperturar espacios para el género femenino, con el tiempo los han ido eliminando por asuntos de planificación, ya que presupuestariamente las empresas no se preparan para los periodos postparto, de lactancia, de gestación y un montón de situaciones en el caso de las mujeres. Y cuando estos costos se ven reflejados en sus costos de operación, los empresarios optan por ir eliminando esas clases. Entonces, en la práctica, el aperturar estos espacios y la falta de planificación y la falta de visión hace que vuelva a darse ese flagelo, solo que de una manera incluso más marcada que antes.
Interesante, y es cierto. Ese es un fenómeno que no habíamos expuesto y tiene toda la razón, mi estimado amigo. Excelente aporte. Jennifer, adelante. Pues, licenciado, yo pienso que las generaciones más marcadas que aún discriminan a las mujeres son como las personas un poco más mayores. Considero que los jóvenes ya están creciendo con una mentalidad diferente. Eh, yo creo que un ejemplo que yo puedo ver en mi comunidad es que cuando, por ejemplo, en estos tiempos electorales, cuando una mujer quiere ser candidata, tiene más opción que jóvenes y mujeres voten por ella que señores ya grandes, ¿verdad? No importa tanto que sean profesionales o no. Entonces creo que poco a poquito cambia, pero sí va muy lento. Sí, lo que decís es marcado, sobre todo en las áreas urbanas, ¿verdad tú? Porque entre más apartado es el lugar, menos es el avance que se ha tenido en ese sentido. Y desafortunadamente, lo que dice también mi amigo Francisco, tiene mucha razón. El tema de la inclusión de la mujer, sobre todo pensando en que se debe de considerar el tema de la lactancia. Muchas empresas de forma hipócrita hablan todavía de inclusión, pero no es algo que se dé del todo. Es lo mismo que pasa en el tema de los indígenas, de las poblaciones indígenas. Perdón. Se dice que se les da esa apertura y que tienen las mismas oportunidades, pero cuando vamos y vemos los altos puestos de toma de decisiones, vemos que esto no es tan reflejado como se debería de esperar. No se tiene la misma inclusión también en ese sentido, pero muy valiosa los puntos que se expusieron y muy válidos sobre todo. Así podría mencionarse inmunidades de aspectos, por lo tanto, que ha considerado como discriminación todos los actos que excluyan, distingan, restrinjan o prefieran a una persona o grupo, y con dichas acciones se anulen o menoscaben los principios de libertad con igualdad y el goce del ejercicio de los derechos humanos. Hablemos de cómo es la sociedad guatemalteca también hacia la población indígena y cómo el racismo que se da hasta por un aspecto físico, y cómo hasta para conseguir un empleo, el aspecto físico o el parecer que uno pertenece a un grupo u a otro es una diferenciación. Les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas que se identifiquen con las comunidades indígenas o indígena, ven ustedes, por ejemplo, que participan en anuncios publicitarios en Guatemala? Alfredo, adelante. Licenciado, yo considero que tanto como tal vez participar de una manera activa no, sino solo son utilizados como propaganda, más en el aspecto de turismo, donde usualmente en lo que es internacionalmente se vende como a los pueblos indígenas como, no sé, tal vez como una atracción, por decirlo así, pero no se les da algún tipo de participación. Por lo regular en los lugares de que se da mucho pues lo que es el turismo, por lo mismo de la cultura viva con los pueblos que existen, muchas veces solo se implementan planes que solo benefician al mismo gobierno, pero no beneficia a, a los pueblos, ¿verdad? Ya que no se les brinda como herramientas que ellos les pueda beneficiar y que les permita como formar más parte de todos estos planes que se generan por parte del turismo, ¿verdad? Y mira, ahí tocaste un tema importante. Las poblaciones indígenas son importantes cuando se habla del tema turístico para venderlos como para venderlo como una atracción. Ahí sí somos multiculturales, somos multiétnicos, multilingües, somos una maravilla. Pero cuando hablamos de un ministro
de Relaciones Exteriores regularmente es canchito, alto y blanquito, ¿o no? Sí, así es, licenciado, correcto. Las mejores posiciones, incluso en el ámbito empresarial, el 90%, puestos para gente blanquita, canchita, casi que cuando usted nace rubio, con ojos claros, ya lleva 5 puntos más en este país, ¿verdad? Sí, es cierto, licenciado. Y que nos hemos acostumbrado a que pareciera que eso está bien, porque decimos, ah, no, es que, pues ni modo, si está bonita o está bonito. ¿Hemos hecho esos comentarios o no? Sí, son muy comunes, licenciado. Y eso es una forma de discriminación, porque en teoría el aspecto físico no debería de ser una limitante, sobre todo cuando el trabajo no tiene nada que ver con lo meramente físico. Por supuesto, habrán cuestiones que sí dependen de aspectos físicos, como hacer un deporte. Necesito una buena condición física, pero no debería de importar si pertenezco a un grupo étnico u otro. No, por ejemplo, para hacer un trabajo intelectual no debería de haber ningún problema si es alto, flaco, gordo, delgado, si lo que importa es el resultado que da. Por eso es que nosotros, no me dejarán mentir, que nos topamos con gente en puestos importantes que podrá ser muy bonita, pero o que cumple ciertos rasgos físicos que la sociedad guatemalteca los ha puesto como en esos lugares importantes, pero cuando habla, mejor te quedarán callados porque no enlazan dos ideas buenas. Y que también es una realidad y nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces se deja de lado a un grupo intelectual donde que pertenecen a poblaciones distintas y que por el hecho de pertenecer a las mismas son discriminados. Sí, es Francisco lo dice bien, acciones coyunturales, por ejemplo, y no realmente de protagonismo. Y lo podemos ver principalmente en los anuncios publicitarios de las cadenas de telefonía. ¿Cuántas veces usted ha visto a alguien identificado como de algún pueblo indígena en alguna de esas vallas publicitarias? Ninguna, licenciado. No, ¿verdad? Ya sabemos qué tipo de personas buscan, ¿verdad? Mientras tenemos personas dentro del grupo poblacional indígena que, que han hecho cosas muy relevantes. Darse en cuenta cómo este país es tan discriminativo y tan racista. Por ejemplo, yo pienso en alguien hasta acá rápido, Eric Barrondo. O sea, realmente tenemos conciencia de lo que él hizo, de lo que él logró. Creo que no, ¿verdad? Y fue un ganador, ganó un segundo lugar. Pero la antítesis es un deportista que no ganó medalla, pero creo que lo recibieron hasta mejor que cuando vino Barrondo. ¿Saben de qué deportista les hablo, verdad? Kevin Cordón, ¿no? Kevin Cordón. ¿A Kevin Cordón lo vieron en anuncios o no? Bastante, licenciado. Sí, ¿Y a Barrondo en cuánto los han visto? Hablé un poquito más fuerte, perdón.
Sí, y fíjense que gracias por tu participación, Fátima. Ahí nos damos cuenta, creo que es el mejor ejemplo de lo que es nuestra sociedad. A alguien que quedó en qué cuarto lugar, se le recibe como una leyenda, eh, pero a alguien que ganó un segundo lugar, que para los que nos gusta un poquito el deporte, aunque sea solo de verlo, pero sabemos un poquito de ello, sabemos que lo que hizo ese señor Barrondo fue una monstruosidad. O sea, ganar un segundo lugar ante grandes potencias del mundo que tienen miles de millones de inversión en deporte, que cuando uno va a ver cómo entrenan en Estados Unidos, por ejemplo, los deportistas de élite están a años luz de nosotros, y que un guatemalteco vaya y le gane a rusos, alemanes, etcétera, es una monstruosidad lo que el señor hizo, que posiblemente no lo volvamos a ver jamás. Pero el señor, yo miraba comentarios. Yo siempre he sido muy asiduo de apoyar a Eric Barrondo porque desde mi punto de vista es el deportista más grande que ha tenido Guatemala en su historia. Y veía los comentarios cuando ya le comenzó a ir no tan bien en las siguientes participaciones. Mucha gente le ponía, sí, como te agrandaste y ya te olvidaste de lo que comías cuando eras niño, tortilla y solo frijoles, porque se te olvidó que sos, pero con un odio y un resentimiento por sus orígenes étnicos. Si no sos más que tal cosa, y ahí se pone a flor de piel lo que es una sociedad eh, que a este grupo que no ha tenido tanta oportunidad, que viene de un lugar que la pobreza, donde es Eric Barrondo, ha sido muy marcado, un lugar que fue marcado por el conflicto armado interno, que da un montón de vicisitudes y que aún así logró eso. Ahí nos pone de manifiesto lo que es la sociedad guatemalteca. No sé si alguien más quiere aportar algo. Dime. Muchas gracias. Ahí sí, esa es estrictamente la realidad del país. En Guatemala pareciera que ser indígena, que ser mujer indígena fuera un pecado, que fuera natural, que se le señale, que no se le apoye, que no tenga oportunidades y que inconscientemente mucha población se vuelve asiduo a que parecer que eso fuera normal.
Y con eso cierro lo de hoy. A mí, por ejemplo, me entristeció mucho entre los comentarios que lo hacían insultando la última oportunidad que esta persona participa en Juegos Olímpicos. Cuando alguien le pone, eso te pasa por agrandado, porque se te olvidó que no sos más que ya saben ustedes la expresión despectiva. Triste, ¿verdad? Pero es nuestra realidad. Para la próxima clase, por favor, necesito que le peguemos una pequeña leidita al convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Vamos a tener algún ejercicio respecto a eso ese día y obviamente va a tener y por favor levantan todos la mano para que me quede registrada su asistencia y hoy vamos a dar 2 puntos de asistencia. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, contame. Licenciado, fíjese que le comento que hay una compañera que no pudo asistir a clases el día de hoy porque murió la abuela. Entonces ella me solicitó que pudiera hablarle a usted para que pudiera tener el permiso y asimismo el derecho a la asistencia. Dame el nombre de la compañera, por favor. Sonia Elizabeth de Paz. No recuerdo el otro apellido, licenciado, pero es Sonia Elizabeth de Paz. Mira, la gente tratando de entrar ahorita ustedes, qué bárbaros. Santos Freddy. Decirle que lo lamento mucho, ¿viste? Y mis condolencias para ella. Si se los puedes dar, te lo voy a agradecer. Y que no se preocupe. Muy bien, es Sonia Elizabeth Santos de Paz. Sonia Elizabeth Santos de Paz. Perfecto, yo lo anoté, ¿oíste? Gracias, licenciado, muy amable. Bueno, ¿todos levantaron la mano? Vamos a ver, denme un segundo. Quiero verificar. Denme un segundito, solo quiero verificar. Ya los voy a dejar ir a descansar. Listo, ya tengo el registro. Les deseo una feliz noche y por favor no dejen de leer la normativa que les solicité. Que descansen y nos vemos Dios mediante en la próxima clase. Feliz noche, Luis. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic, gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.